En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 22 al 24. Recordad la ley de mi siervo Moisés, los mandatos y los preceptos que le di en el Horeb para todo Israel. Mirad, os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande, día terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra del Señor. Trono de la sabiduría, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al introducirnos a esta parte del curso de profetas que denominaremos profetas menores, he querido leer al último de ellos con sus últimas palabras. Incluso si apenas nos estamos introduciendo, estas deberían ser las últimas palabras del curso y paradójicamente las propongo como las primeras palabras del curso. Aquí queda, digámoslo así, resumido cuál es el propósito del profetismo. El profetismo prepara al antes del día de Yahvé o el llamado día de la cólera, una temática que atravesará la mayoría de los profetas menores. Y es bueno que de una vez por todas lo sepamos y lo asimilemos. Los profetas menores veían el día de la cólera del Señor o el día de Yahvé, así como lo llama Sofonías y como lo llaman otros profetas. Pero ¿cuál era la función de los profetas en ese contexto? La función era de que el día no fuera un día de juicio, un día de punición o de retribución frente a las infidelidades de los creyentes, sino que fuera un día de reconciliación. Y entonces el profetismo se propone eso, devolverle a todos su estado de justicia, ese estado que se ha corrompido por muchas situaciones, como las veremos a lo largo de cada uno de los libros. Por tanto, Malaquías concluye con la venida del último profeta. Recuerden el profeta Elías, del que nos habla el primer libro de Reyes y el segundo libro de Reyes. Un profeta que habría sido llevado por un huracán, si queremos decir, por una tormenta o por un ventarrón de fuego, por unos carros de fuego, y no habría conocido la muerte según como el texto nos va narrando. Elías volverá para reconciliar a los padres e hijos antes del día señalado. De esa manera, todos los profetas contribuyen a la obra de Elías en su ejercicio de reconciliación. Y bien, de esto se trata un poco la obra de los profetas menores. Quiero compartir entonces a ustedes cómo vamos a guiar este curso, qué van a hacer ustedes a lo largo de este curso y que nos permita a todos nosotros pues tener una idea general de la complejidad de estos 12 libros que tendremos ante nuestra vista, que ustedes van a leer y que vamos a tratar de recorrer de la manera más justa, al menos para que exista una introducción correcta y que todos tengamos un contenido más o menos razonable de eso. Entonces voy a compartir con ustedes la presentación del curso a través de un PDF que ustedes van a encontrar aquí en esta aplicación, en la pestañita que dice Archivos. Ahí van a encontrar todo el programa. Entonces, ya en un momentico les estoy mostrando el programa a cada uno de ustedes. Les voy a pedir el favor que cuando se muestre, alguno me diga si sí se puede ver. Sí se ve, padre. Listo. Bien. Profetas menores, año 2020, ¿qué vamos a hacer en este curso? Lo voy a dejar... Bueno, yo nunca dejo esto en el video que después colgamos en la página, pero visto que alguno de ustedes tiene esa problemática de conectarse, al menos que pueda ver, escuchar bien la explicación a partir de esto que yo estoy mostrando en pantalla.
Bien, ¿cuál es la situación de este curso? Aquí me parece que ya vamos a entender por qué es importante tener como objeto de estudio a los solos profetas menores. A ver, como ya lo saben, el objeto de este curso es que estudiemos los 12 profetas menores y solo eso, no más. Cuya extensión total, es decir, si juntamos cada uno de los 12 libros que yo estoy aquí proponiendo, se convertiría más o menos aproximadamente en la misma cantidad de palabras o en el grueso que representa un libro de los profetas mayores, un Jeremías, un Ezequiel o un Isaías. De manera que si juntamos todos los 12 profetas mayores y los vemos como una sola cosa, pues los profetas menores y los vemos como una sola cosa, realmente tendríamos 4 grandes libros del profetismo. El libro que yo tengo de los 12 profetas menores, visto así como un solo libro, entonces lo comprenderíamos como una unidad llena de capítulos, de 12 capítulos. Pero bueno, sobre esto hablaremos después. ¿Por qué es importante estudiarlo? Ahorita ustedes me decían que el padre Pablo habló de la contextualización o de lo que Hermann Gunkel llamó en su tiempo el Volksleben o el Leben, es decir, el contexto vital en el que nacieron los escritos bíblicos, las circunstancias, los problemas, todo lo que en la historia llevó a que los libros tuvieran la luz. Pues bien, ¿cuál es la importancia de este estudio? Yo la veo sobre todo desde el ámbito histórico. ¿Y cuál es? Primero, esos libros, esos 12 libros son testigos de un periodo de tiempo muy importante donde se verifican grandes hitos de la historia de Israel. Estamos hablando más o menos del siglo VIII al siglo V antes de Cristo. Son 4 siglos en total donde nosotros encontramos o podemos ubicar a cada uno de estos 12 profetas. Y si esto sucede entre los siglos VIII y V, pregunto a todos ustedes cuáles son los grandes hitos que se verifican entre el siglo VIII y el siglo V. ¿Quién me puede dar al menos alguno? La destrucción del Reino del Norte en el 722 es un acontecimiento importante. Sí. También, pues, la invasión de diferentes imperios en diferentes momentos. En el caso de Babilonia, el caso de Egipto, de Asiria. Ajá. Se presenta también el primer gran exilio en 596, creo, y el segundo exilio en 586. Ok. Perdón, okay. 586. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otros acontecimientos históricos de estos tan completos que nos da hincapié? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otros acontecimientos históricos se vuelven hito? Porque, bueno, aquí por ejemplo, Alexander habla de varios. Uno muy fuerte es propiamente el de Babilonia. ¿Por qué es más fuerte el de Babilonia que el del Reino del Norte? Porque acabado el Reino del Sur, ¿qué queda? Ya el norte estaba acabado. Cuando se acabó el norte, al menos todavía quedaba el sur. Entonces el grande hito es realmente ese que pone un antes y un después a la historia de Israel. ¿Qué otro grande hito hay, por ejemplo, en ese desarrollo de siglos? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, sí. Por ejemplo, la guerra sirio-efraimita. También. Creo que es algo que ayuda en el contexto, pues sobre todo en un periodo específico, pero creo que es importante. Muy bien. También es importante. ¿Qué más? Padre, por ejemplo, que en este tiempo también resalta la figura de Josías y la reforma que él emprende. Bravo. En propósito de reunificar el reino. Bravo, bravo. Bien, esta es una época en que suceden todos esos acontecimientos, pero extrañamente ninguno de los profetas menores hablará durante el exilio. Entonces nosotros tenemos lo que hay antes del exilio y lo que hay después del exilio. Y este es el otro hito del cual yo quiero hablar, el regreso, porque eso también es un hito.
¿En qué sentido es un hito? Porque implicará la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, del templo y de las instituciones de Jerusalén. Aquí tenemos algunos de nuestros maravillosos profetas que los veremos en su debido momento, que se dedicarán a eso, a hablar de la construcción del templo. Uno de ellos, por ejemplo, se avergonzará del tipo de rito de liturgia que hace Israel cuando regresa de Babilonia, porque a Dios le ofrecen las vacas, los animales, los terneros que les falta una pata, que les falta un ojo, que son de un color, que no son de otro, y entonces he ahí la voz profética de ese que denuncia esa situación litúrgica y ritual. En comparación tenemos profetas del siglo VIII como Amós y Oseas que no les importa el rito si el rito no está contagiado por una vida ética y moral que lleve a la conformación de la justicia. Entonces tenemos una grande cantidad de contrastes. Bien, el segundo elemento que me parece importante y que justifica sobre todo el estudio de esto es porque se indica la crisis religiosa del pueblo elegido, sobre todo con las frecuentes invasiones, como ya ustedes lo señalaban, la situación que se propone acá se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque aquellas promesas de Dios que se fueron verificando en el tiempo fueron también con el proceso histórico desapareciendo. En época del exilio de Babilonia desaparece el rey y su descendencia, a tal punto que cuando se regresa de Israel, la pregunta es, ¿y quién es el que sigue? ¿Quién es rey? ¿Quién debe ser rey? Y se crea una serie de problemáticas en cuanto a la dinastía. Existía también una promesa, la inviolabilidad de Sión, es decir, Sión, la ciudad inexpugnable que nadie puede destruir, y sin embargo fue profanada y destruida. O incluso el templo de Dios, que también pertenece a esa teología de la inviolabilidad de Sión. Y el mismo hecho del exilio, del destierro, que hace que la tierra que era prometida y después era tierra de cumplimiento, vuelva a ser tierra prometida, es decir, tierra en la que no habita Israel. Lo otro es que entonces, frente a eso, los profetas empiezan a llamar a constituir una fe verdadera a partir de un ejercicio más amplio, es decir, no solo a través del rito, sino de la justicia y de la fidelidad. Y el último elemento que es importantísimo, sobre todo para ustedes que están estudiando la teología y que se introducen a cada uno de los textos bíblicos, es que aquí en los 12 profetas menores, quien lo creyera, nosotros encontramos la evolución del pensamiento teológico. Claro, porque si hablamos del siglo VIII al siglo V antes de Cristo, pues nosotros tendremos que decir que hay una evolución en el pensamiento teológico, unas nuevas determinaciones, y ese nuevo pensamiento teológico es el que va a subyacer en la constitución del Nuevo Testamento. Entonces, miren, este curso no se basa a C, es decir, no es un curso que simplemente gira a C. Estudiamos los 12 profetas menores que no tienen ninguna relación con nada, no. Los 12 profetas menores inspiran, ayudan a la constitución de otra obra grande llamada, o como nosotros la llamamos, el Nuevo Testamento, o como otros estudiosos gustan llamarla, el Segundo Testamento. Dicho esto, entonces este curso tiene aproximadamente el giro de 18 clases, de 18 sentadas, digámoslo así. Pero ya, como decíamos precedentemente, algunas no se darán porque el curso, perdón, el encuentro de estas conferencias sobre liturgia, o por el mes misionero de los jóvenes y de la iglesia, y entonces habrán algunos momentos en que no nos podremos encontrar. 18 lecciones dan para que yo presente una introducción y presente libro a libro de esta obra llamada Los 12 Profetas Menores, pero si se pierden algunas lecciones, obviamente indicará que tendré que hacer algunos cambios y es posible que no podamos ver toda la totalidad y la complejidad de la obra. ¿Cómo voy a evaluar este curso? Ya el padre Pablo evaluó el 15% del seguimiento, yo evaluaré el otro 15%, de manera que tengamos el total del 30%. Ya el padre Pablo les hizo un examen parcial que costaba el otro 30% y me corresponde a mí hacer el examen final que corresponde al 40%.
ese examen final realmente no es tan final en cuanto que no va a retomar el contenido que el padre Pablo les enseñó, sino solo el contenido que yo imparta en esta clase. Entonces es un examen final porque culminamos y cerramos el curso, pero al mismo tiempo es parcial porque nada más se concentra en el tema que a mí me compete. ¿Cómo voy a desarrollar el seguimiento? El seguimiento lo voy a desarrollar desde dos ejercicios. Primero, ustedes deben leer la totalidad de los 12 profetas menores. Y además deben leer una introducción a cada profeta menor. Voy a explicar eso para que alguno ya no esté abriendo de pronto la boca o los ojos, asustado porque no hay tiempo, tenemos que almorzar, tenemos que comer, tenemos que dormir y no hay tiempo para otras cosas, que eso puede suceder. Pero quiero explicar específicamente qué es esto. Por ejemplo, para la próxima semana ustedes deben leer Amós. Lo digo de una vez. Quizás para el viernes empecemos a estudiar Amós. En esta plataforma, además, va a aparecer una pequeña introducción a Amós realizada por algún exégeta o teólogo importante en estos temas. Esa pequeña, digamos, introducción además va a tener una pequeña biografía de ese autor y de su importancia en estos estudios. De manera que ustedes van a tener en lo siguiente, van a llegar ya a la clase primero con la lectura del libro, que es lo más esencial y sin la cual nosotros no podríamos realizar este curso. No tienen que leer los 12 profetas menores para la próxima semana, eso ya es cuestión de ustedes si los quieren leer todos ya, de una sola tirada. Que también es una manera muy interesante porque eso ayuda a ver la linealidad, si hay una línea transversal entre todos esos libros y si realmente podríamos hablar mejor de un libro con 12 capítulos o no. Entonces ustedes van a llegar el viernes ya con Amós leído y además con una introducción a ese libro, introducción de tópicos generales y de cómo ese autor trata el libro. Yo no voy a hacer una introducción muy especificada porque no me interesa es que al menos en 2 o 3 páginas ustedes lean eso y ya se puedan ubicar en el libro, ya sepan a qué llegamos, de manera que mi exposición amplíe, complete eso y de esa manera podamos tener un conocimiento todavía más enciclopédico de la obra. Y no solo eso, van a conocer un poco también de la biografía, si es posible, de ese autor, de manera que ustedes sepan cuáles son los nombres importantes en este estudio. Si ustedes van a hacer un trabajo el día de mañana dedicado a los profetas, tengan un rumbo, un oriente, sepan dónde ir, qué consultar y qué autor todo estudiante debería citar cuando se trata de trabajar una obra como la obra profética. Atención, porque entonces, ¿cómo voy a evaluar eso? Por ejemplo, la próxima semana llamo a 3, a los que yo quiera, y a los 3 les pregunto. A uno le preguntaré algún detalle del libro de Amós, a alguno le preguntaré sobre el aporte del teólogo, y a otro le preguntaré sobre esa pequeña introducción al libro, cualquier cosa. Y de esa manera yo así haré la revisión de la lectura. Y obviamente eso dará una nota, la primera nota del seguimiento. Puede que usted se equivoque ese día, que no responda bien, que lo que sea puede que pase. Tendrá otras oportunidades. Yo no le diré a nadie con antelación, usted va a hacer el examen, la pequeña relatoría o va a responder la pregunta en tal clase. No, esa clase todos se suponen que hemos leído, todos hemos hecho este ejercicio, entonces cualquiera debe estar en capacidad de responder. ¿Qué me garantiza eso a mí? Me garantiza 2 cosas. Primero, la asimilación. Es decir, que ustedes realmente mastiquen, puedan como las vacas rumiar este pasto de la palabra y se impregnen en la boca de todo lo que significa eso y les garantizará a ustedes que cuando lleguen al examen final las cosas sean más fáciles y que también haya un conocimiento que pueda sobrevivir al tiempo, de manera que cuando alguno tenga que hablar en un discurso, en una homilía, en una catequesis de un profeta, sepa ubicarse inmediatamente sin hacer mucho esfuerzo. Y así puede acompañar sus homilías, sus discursos, sus catequesis de un conocimiento ya establecido.
Eso entonces me da la primera nota del seguimiento y la segunda nota del seguimiento por petición de la vida académica de nuestro gran seminario. Ustedes deben de buscar un artículo de revista. Van a escoger un profeta, el profeta que les guste, que les llame la atención, en el que quisieran especializarse, por el cual quisieran dar la vida, el tiempo, los trasnochos. Bien, escogen al profeta, buscan un artículo de revista científica que pueden acceder a través de la página que ya conocemos de ebscohost.com, que es esa plataforma que ha adquirido el seminario y que la tenemos que aprovechar ahora porque quién sabe si existirá después de este tiempo de la pandemia y de este descalabro económico en el que está. Entonces hay que hacer todo el esfuerzo para sustraer toda la riqueza que trae esa plataforma científica. Bien, ¿qué van a hacer con eso? Ustedes me van a hacer a mí un trabajito de máximo 2 páginas, con letra que sea descifrable, que se pueda leer. Algunos de ustedes tenían mejor letra en griego que en español. Entonces les pido, por favor, si lo van a hacer a mano, que no, para mí no es un problema, lo hacen a mano, pero me lo deben mandar, obviamente, escaneado, digitalmente. Si lo van a hacer en computador, todavía mucho mejor, pues porque no tienen que hacer todos esos esfuerzos, simplemente escribir en un computador y basta. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un cuadro sinóptico, en el que ustedes me van a decir cuál es la tesis o las tesis principales del autor de ese artículo y también me van a decir los argumentos que llevó a que ese autor dijera lo que está proponiendo en su artículo. En ese trabajito debe existir al principio esto, me deben especificar el autor, su nombre, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen o número de la publicación, el año y sobre todo las páginas, para que yo me pueda ubicar bien sobre eso. Atención, no todo artículo sirve, entonces yo necesitaré aprobarlo. Entonces tienen hasta el 23 de septiembre, o sea, semanita y media más o menos, para que escojan su profeta, para que escojan el artículo y para que me lo envíen hasta ese día. De manera que yo les pueda decir el artículo es válido, pueden leerlo o no. Me lo pueden enviar mañana si quieren. Me lo pueden enviar hasta el 23 es el plazo o me lo pueden enviar antes, si quieren esta noche, como quieran. Y el trabajito de 2 páginas máximo, el cuadro sinóptico del artículo, tienen plazo para entregarlo el 14 de octubre o antes. Si alguno dice, no, yo me quiero liberar eso de una vez, lo puede hacer. Entonces, el ejercicio es que lean, si ya hay un profeta que desde hace tiempo pues los viene tramando, les interesa o cualquier cosa, pues obviamente lo van escogiendo y van mirando a ver qué artículos se pueden acomodar. Atención a una cosa de estos, a una cosa. El artículo también lo pueden seleccionar en otro idioma diferente al de nuestro nacimiento. Si alguno lee en francés, porque habla español o porque habla italiano, creo que aquí sí, David es el que tendríamos nacido en Italia, o inglés, o lo lee en alemán, italiano, portugués, es decir, cualquiera de esos artículos leído en otro idioma, yo recompenso también ese ejercicio de leer en otra lengua. Lo recompenso con otra nota más, de manera que si, por ejemplo, usted en el ejercicio del cuadro sinóptico me sacó, por decir cualquier bobada, un 4, y usted por el solo hecho de haberme leído en otro idioma, pues yo sumo al 4, le sumo un 5 y ya bueno, tienen una nota un poco más alta. Pues bueno, eso es simplemente para estimular la lectura de otros idiomas. De una vez digo, como lo voy a hacer ahora en la presentación de la bibliografía, casi todo se ha escrito en otros idiomas, muy poco se ha escrito en lengua española. Este sería entonces el ejercicio del artículo, sería entonces la otra nota de seguimiento. De manera que por el seguimiento, por esas 2 notas, yo aportaría el 15% y el examen final, que también haría yo el 40%, o sea que si ustedes tuvieron dificultades en la clase anterior, esta es su oportunidad para ganar. Aunque realmente a mí esto de la nota pues es lo que menos me interesa, por cuanto que para mí es más importante realmente que se aprenda literalmente a amar algo como es
el acontecimiento del profetismo menor. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, la puede formular antes de presentarle la bibliografía en términos generales y ya empezar con un tema ya así definitivamente de nuestro mundo profético. ¿Alguien quiere hacer alguna Padre, pregunta? Sí. sería como para aclarar lo del cuadro. Pues usted hizo un trabajito de 2 páginas. Sí. Entonces, no entiendo pues cómo 2 cuadros o cómo sería. No sé, me quedó ahí como la Sí, no, está confusión. bien, la pregunta está bien, no, hijo, yo digo 2 páginas, por decir si el cuadro sinóptico no le cupo en la primera, pues utilice una segunda. Eso es lo que estoy diciendo yo. Si a usted le parece que de pronto el cuadro sinóptico es una cosa muy difícil de hacer porque no tienes estética, no se te dan a hacer cuadros o llavecitas y esas cosas, pues simplemente presentas algo así como tesis del autor es esta, la tesis que dice el autor o que propone en su artículo es esta y los argumentos que desarrolla son estos, basta. Eso es todo. Eso en el giro de una página, máximo 2, se puede hacer. Aquí no hay aportes personales, porque los aportes personales yo los voy a ir pidiendo en las clases. Entonces el aporte personal es algo que yo voy a ir mirando en clase, sobre todo de los artículos. Alguno de ustedes que dijo, voy a trabajar a Moz, y entonces a Moz en la próxima semana y ya se leyó el artículo de Amós, pues yo le puedo preguntar, bueno, ¿cómo vas en el artículo? ¿Qué pensás? ¿Cómo lo analizás? Etcétera, etcétera. No sé si es claro, Andrés, eso. Listo. Otras preguntas para que aclaremos sobre la metodología. Padre, no me gusta, profesor, qué pereza. Todo lo que quieran decir lo pueden decir ahora. Ahora, que se desahoguen no significa que yo les haga caso, pero de pronto una cosa interesante me puede llevar a negociar esta programación. Cuéntenme a ver. Padre, Hola. yo le pregunto, puede ser de cualquier tema del libro. O sea, si el autor coge un capítulo y este habla sobre este determinado tema, se puede hacer el trabajo sobre eso, no es sobre todo el libro. No, claro, claro. Puede ser un versículo, puede ser una palabra, puede ser un tema o puede ser todo. Eso dependerá de ustedes, de lo que ustedes quieran hacer. En todo caso, todos vamos a tener tanto una introducción de un autor en resumen, porque yo haré el resumen de lo que dice ese autor. O sea, yo también tengo trabajo que hacer para ustedes. Tengo que preparar un resumen, una bibliografía, más las clases, o sea, todo eso me toca a mí también. Yo me cargo en este momento y ustedes me aportarán a mí porque lo que ustedes van a hacer, no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes escojan un artículo, el que va a salir ganando soy yo. Claro, porque ustedes son 18, 19, o sea, me voy a leer 19 artículos. O sea, yo me voy a enriquecer más que ustedes. Me van a ayudar a salir de mis propias ignorancias. Entonces, el artículo que ustedes me quieran dar es cualquiera, es decir, o un tema, o una palabra, o todo el libro. Lo que sí digo es garantizar que todos vamos a tener una introducción a cada uno de los libros, de manera que cada uno conozca al menos a rasgos generales las distintas obras de los 12 profetas menores. Alexander, ¿es claro para ti o no? Padre, sí. Y pues no importa también como el tamaño de las páginas, porque hay unos artículos que, digamos, uno encuentra y que tienen bastante contenido y otros muy resumidos, entonces, Bien, 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 bien. Podemos hablar de eso. Si es un artículo nunca es resumido. Los artículos que son resumidos se llaman notas y no son artículos. Entonces, no me sirven las notas. Las notas son importantes porque simplemente quieren aclarar el punto del punto del punto. A mí me sirven artículos. Un artículo puede tener 10 hojas, 10 páginas, puede tener 15, 20, 40. Ya ustedes elegirán. Si ustedes quieren uno de 100, pues se leen 100. Me tocará a mí leerme 100. Si quieren uno de 15 páginas, de 15 páginas, de 10 páginas, de 10 páginas, de 9 en 9, 8, 8, lo que quieran. Pero si no las notas, porque a veces escogen las notas que nada más tienen 3 cosas con doble renglón, a doble espacio, que al fin y al cabo no cabe ni el título. O sea, o lo único que dice es el título. Debe de ser artículo y por eso debe pasar por la aprobación mía. Y de esa manera yo le puedo ayudar. Si ustedes me lo dan pronto o hasta esa fecha, yo les puedo decir, mira, este artículo es válido, léelo, o este artículo es mejor buscar otro artículo. ¿Listo, Alex? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Padre, para el artículo hay un
año específico de la revista No. o simplemente cualquier? Si es de 1905 me sirve. Me interesa es que sea científico. A ver, ¿por qué? Explico ese punto que tú dices me parece importante. Me salgo un momentico de la presentación para ver las caras de todos porque me siento como hablándole como hablando en la radio. Es decir, y yo de locutor pues no tengo ideas. Dios mío, pero las primeras caras que me aparecen son impresionantes. Les digo a ustedes de una vez que, bueno, para algunos profesores, investigadores es muy importante lo último, lo reciente. Y eso sí es verdad que tiene su importancia, porque de alguna manera nos dice qué es lo último que se está diciendo con respecto a. Pero a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque ustedes no son investigadores por el momento. Ustedes se están introduciendo en el conocimiento. Entonces, para introducirse al conocimiento hay que entrar también en contacto con todos los que han pensado. Tanto los que pusieron las bases del pensamiento, los que la desarrollaron, como los actuales. A ustedes la decisión de en qué año, en qué fecha ubicarse. Así yo me lea un artículo que diga, no, esto ya está mandado a recoger, no me importa, pero es la primera vez que usted lee ese artículo y que sabe que se dice eso. Ya en el curso podremos decir, mira, ten cuidado porque hay un nuevo conocimiento, hay unas nuevas ideas. Propongo un ejemplo. No sé si el padre Pablo les habló del primer Isaías, del segundo Isaías, del tercer Isaías, no. De eso se habla mucho, perdón, de eso se hablaba mucho hace 20 años. De 20 años para acá ya de eso no se habla, porque se mira esa división como una división que no es completamente correcta. Pero estoy diciendo para los estudiosos de ahora. Eso no significa que el primer, segundo y tercer Isaías sea algo erróneo. En un momento de la investigación era muy importante proceder pensando el libro de esa manera. Y todavía hoy nosotros escuchamos a algunos todavía hablando de eso, porque se reconoce ese punto en la historia de la investigación. Pero si vamos a leer comentarios nuevos, es muy raro encontrar segundo Isaías, trito Isaías, ese tipo de cosas ya no se abordan de esa manera. Entonces, mira, yo no estoy diciendo que lo que dijo el padre Pablo sea erróneo o equivocado, no, forma parte de un contexto académico, de una manera de abordar la obra. Bien, ¿alguna otra pregunta? Antes de que ya empiecen a decir, no, ya es la hora del almuerzo, ya tengo la gastritis alborotada, o antes de que Didier me trague, porque casi me traga, completico, no me deja ni aquí vivo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas más? Bueno, la primera clase es siempre la más aburridora de todas porque no entramos casi que en materia, sino que nos dedicamos a programar todas estas cosas. Yo quiero mostrarles a ustedes un ejercicio que he acabado de hacer con la bibliografía. Generalmente nosotros pasamos una bibliografía esencial, en una paginita los libros más importantes. Yo he querido hacer todo lo contrario. No voy a presentar la bibliografía de artículos porque es imposible. Cuando tú das profetas en una biblioteca como en una biblioteca alemana donde hay muchos recursos de teología, en el catálogo Ich Theo, ojalá ustedes lo puedan consultar alguna vez, de pronto si ahorita me da tiempo les muestro cómo acceder a él. Encontramos bajo el buscador simple con la palabra profeta más de 18.000 citaciones, menciones, es decir, más de 18.000 obras dedicadas al profeta en términos generales, no solo en el ámbito religioso bíblico hebreo, sino también católico y etcétera, musulmán y así. Cuando reduzco la búsqueda a lo bíblico, me encuentro 15.000 citaciones. Y así sucesivamente, entre libros y entre artículos. O sea, ustedes piensen que la obra del profetismo llena una biblioteca o puede construir una biblioteca. Daniel o Julio o Didier o David, en la biblioteca de ustedes, ¿cuántos volúmenes tienen más o menos? ¿Tienen idea? 20.000. Bueno, yo interpreté 20.000. Entonces, miren, pensemos que los 20.000 libros supuestos de aquel realmente correspondan solo a los profetas. ¿Cómo hacemos nosotros para estudiar una obra tan compleja? ¿Cuántos libros se lee cada uno al año? ¿En el giro de un mes cuántos hace o en una semana? Es una cosa compleja, ¿no?
Entonces yo he hecho un ejercicio, he quitado los artículos porque ustedes cuando vayan a buscar los artículos se podrán dar cuenta de que aparece. Y he decidido dejar libros y he escogido los libros. El resultado total es casi 12 páginas de libros que van desde este año 2020 hasta más o menos el 1905. He hecho ese recorrido tratando de abarcar estas dos. ¿Por qué de 1905? Porque ahí hay un boom en la, digámoslo así, en la forma de estudiar las obras bíblicas. Entonces, a partir de eso he colocado obras, no todas, he seleccionado. El trabajo ha sido fatigoso, pero se los quiero presentar para que al menos visualmente ustedes encuentren algunos nombres y digan, lo conozco, no lo conozco, o me puedo ir de pronto por ese autor y ese autor me puede ayudar a definir, por ejemplo, el autor de mi artículo. Bueno, aquí les voy a presentar eso de esta bibliografía. Todo esto que estoy diciendo lo van a tener ustedes aquí en la aplicación. Y además de esa bibliografía que propongo otra bibliografía que también puede consultar, que ha sido construida por José Luis Sicré, que creo que Pablo se las presenta, no, la han visto, que son como 121 páginas de libros. Bueno, aquí también la dejo yo para que sepan que la cosa no es fácil de estudiar, pero que algún día hay que empezarla a estudiar. Y este es el día. Bueno, aquí les presento un poco las obras en términos generales que he dividido bajo unos tópicos de manera que ustedes puedan organizar un poquito las cosas y pueda ser orientativa en el trabajo de investigación, bueno, que pueden hacer. Bien. Esta es la bibliografía. Lo primero que propongo son todo lo que yo llamo introducciones, libros básicos y comentarios a los profetas en general, es decir, todos los profetas en esos libros. La obra clásica que todo estudiante debería alguna vez leer se encuentra en inglés, yo no sé si se encuentra traducida al español, y es la obra de Sawyer, Profecía y los profetas del Antiguo Testamento. Esa es una obra yo conozco la segunda edición que es del 93, pero no sé si hayan otras ediciones. Es un clásico en los estudios proféticos. Yo les recomiendo a ustedes las siguientes. He colocado aquí 3 idiomas, porque sé que alguno ha estudiado y otro, pues obviamente nace en el contexto de ese idioma. La obra de Sicré Díaz, que también la propone el padre Pablo, como ustedes ya bien lo saben, Introducción al Profetismo Bíblico, que es una obra reciente, o al menos recientemente reeditada del año 2012. De Ábrego de Lázide en el año 1993, los libros proféticos, también es un compendio general. De Spreáfico y Profeti, que puede servirle a David si le parece que es más útil leer en italiano. De Sicré Díaz también, importante el profetismo en Israel. Y finalmente de Amsler, es una obra en francés, Los profetas y los libros proféticos. Esta es una obra un poquito más viejita, pero también se ha convertido en una obra muy comentada, muy recomendada, porque aunque es muy más viejita, no deja de ofrecernos elementos útiles. Otras obras son muchas obras. Entonces, sobre el mundo profético en general, yo he escogido algunas, y algunas que incluso no se refieran solamente al tema de los profetas, sino a un tema entre los profetas, como por ejemplo el tema de la profecía en el Medio Oriente o en la media luna fértil, es decir, cómo era todo ese movimiento profético de aquel entonces. El libro que aparece acá, Rota Scalabrini, que está en italiano, es un libro un poco más tirando a un comentario más contextual, menos académico, más contextual, pero también importante o interesante. Los profetismos y la alianza, las voces proféticas o las voces de los coros proféticos, que es una introducción buena al libro de los proféticos y es muy cercana a nosotros del 2015, y así sucesivamente. ¿Cómo está organizada la bibliografía? Está organizada de lo más reciente hacia lo más antiguo, que me parece debería estar aquí ubicada. Así sucesivamente, ustedes pueden ver algunos nombres y yo quiero señalar algunos personajes en particular, como por ejemplo este de acá. Boda. A Boda lo encontraremos, bueno, yo no sé si será Boda o Bode, no sé cómo se dirá. No sé porque todavía no he logrado encontrar su bibliografía, pero en todo caso lo que escribe es bien interesante. Esta obra, en conjunto con este otro autor, habla de la historiografía que está al origen de los libros proféticos y de los profetas. Entonces me parece que es un texto
crucial, importantísimo de tener en cuenta en algún momento de nuestra investigación. Y verán que este se vuelve a repetir, es un personaje que se ha convertido, que se va convirtiendo poco a poco en un punto de referencia también para los autores. Bueno, no solo él, también vamos a encontrar otro como Seybold. Seybold es alemán y trabaja un tema muy interesante del profetismo. La mayor parte del profetismo es poesía. Entonces él trabaja eso, la poética de la literatura profética en el Antiguo Testamento. Y así sucesivamente vamos a ir encontrando otros como Sweeney, otro autor que ha escrito bastante sobre el profetismo. Ustedes pueden ir escribiendo sus autores o señalándolos. Y aquí volvemos a ver a Sweeney, por ejemplo. Spreafico, que es italiano. Otro importante es Clemens, o al menos que se escucha mucho. Blenkinsopp es bien interesante y que ha trabajado mucho sobre todo en los temas de la profecía y del mundo deuteronómico. Y atención, Alonso, en nuestro mundo, en nuestro español, que han escrito dos obras bien interesantes. Una dedicada a los profetas mayores, a Isaías, Jeremías, y otra dedicada al profeta mayor Ezequiel y al resto de profetas menores. Es una obra del 1980, pero válida todavía para nosotros. Bueno, esas obras las señalo porque pueden ser obras de consulta y alguna vez ustedes van a leer a alguno de estos autores introduciendo a alguno de los profetas menores. Como introducciones y libros básicos o comentarios a los profetas menores hay muchos. Yo voy a señalar los que a mí más me llaman la atención, incluso si apenas este es del 95. Ahorita hablaré de otros. Obra clásica, la de Petersen, que ustedes ven acá, de Ageo y Zacarías 1.8 y de Zacarías 9 al 14 y Malaquías. O sea, trabaja los últimos profetas. Autores importantes acá son, por ejemplo, Wolf, que ha trabajado intensamente en los profetas menores, aquí lo ven varias veces. Wolf, y un punto de referencia en los estudios bíblicos es siempre Rudolf. Rudolf ha escrito bastante sobre los profetas, entonces también ustedes podrán encontrar un artículo de Rudolf, un artículo de Wolf, un artículo de Petersen, de Alonso Shekel, de Sicret. Todos esos artículos son básicamente de buena fuente. Obras de lectura recomendada. Esta es mi última propuesta que ustedes pueden ver, obras de este año, del 2020, o sea, están recién horneadas. Ustedes las pueden consultar. Del 2020 que tenemos nosotros, pues tenemos las obras de Arena, que escribe esta obra en inglés y se concentra en el profeta Ezequiel y en Miqueas, como profetas que él ubica en el post-exilio. La Sin, que trabaja a Jonás y la condición humana. Esta es una obra un poco más teológica que exegética, y como composición, es decir, como presentación de los 12 profetas, T. Mayer, que también es un autor muy joven, es una autora muy joven y que junto con otra ha escrito este pequeño comentario a los 12 profetas menores, o esta presentación. Así ustedes pueden ver 2020, 2019, 2018 y así voy bajando. Verán que aquí otra vez encontramos a Sweeney. Otro autor interesante es Crenshaw y Adele Berlin, una autora de los Estados Unidos. Crenshaw y Berlin y Salters también son muy buenos autores para consultar. Otra vez aparece Spreafico y así sucesivamente. Estas obras yo las recomiendo mucho, sobre todo para el estudio concreto de los 12 libros o de los libros en específico de los profetas menores. Y finalmente otras obras, vuelve a aparecer Boda. Yo estoy diciendo estos nombres para que ustedes se familiaricen con los distintos nombres. Mira, aquí otra vez vuelve a aparecer Boda, es decir, gente que se ha dedicado a un estudio concreto, constante de los profetas. Lucci también es bien interesante como obra. Este vale la pena leerlo, sobre todo David, que
que trabaja con el italiano. Bueno, si usted quiere trabajar con el español, pues no es ningún problema. Y así sucesivamente encontraremos otra serie de autores. Autor clásico que todo estudiante de teología o de Biblia debe de conocer, Joaquín Jeremías. Esta obra ha sido traducida también al español. Los profetas Joel, Abdías, Jonás y Miqueas. Joaquín Jeremías ha escrito un poco de todo. Ha escrito sobre las parábolas, sobre los evangelios, bueno, ha escrito un poco de todo. Yo los invitaría a que hiciéramos, a que quien quisiera, bueno, ya está, ya pasó a mejor vida él, pero fue un autor muy prolífico en su momento. Y así otros autores interesantes van a encontrar en esta enorme lista que yo quiero proveerles a ustedes. Vean otra vez aquí a Joaquín Jeremías con el profeta Amós, un libro interesantísimo de un autor que todavía, de autores que todavía viven, del padre Bobati y de Roland Maynet, todavía existentes, jesuitas, que hacen una pequeña presentación al libro del profeta Amós, bien linda, bien interesante. Este autor ya lo habían escuchado, Simeon Joffre, tiene un bellísimo libro dedicado a Oseas, El desierto de los dioses, que se lo recomiendo a quien quiera estudiar Oseas. Es apasionante, de verdad, muy cercano a nosotros. Creo que hasta ya le han hecho la versión pirata y se encuentra, por ahí alguno me había dicho, girando en internet. Ojalá que no lo pirateen, sino que hagan el ejercicio de romper el marranito de sus ahorros y comprarlo. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Que escuché a alguno como encendiendo el micrófono, o fue un error. Nadie. Bien, voy terminando para que vamos a otra cosa, ya para concluir la clase. Bueno, la clase no, la presentación de la temática del día de hoy. Martin Ackar también ha escrito sobre Amós, y bueno, cada uno de estos hombres ya se apersona en la mayor parte del tiempo de un solo profeta e intenta hablar de ese profeta o algunos de varios profetas, y en el tiempo, miren aquí otra vez Wolf, van hablando de ellos. Aquí tienen toda la lista que yo les puedo ofrecer a ustedes como un punto de referencia, como una brújula para estos estudios. Vea, a ver.